En esta otra sección dice, de acuerdo con los datos de la gráfica, el ámbito de la función y corresponde a, entonces inicia en -1 y concluye como valor máximo el valor 3 o el valor 5, de -1 a 5, porque no tiene flechita. En esta otra dice, de acuerdo con los datos de la gráfica, el dominio de la función f corresponde a, inicia aquí en el valor -2 y termina en el valor 0. Entonces va de -2 a 0. En esta otra pregunta dice, de acuerdo con los datos de la gráfica, un intervalo en el que la función f es constante. Esta sección constante está en la parte horizontal de la gráfica. Ve aquí inicia en -3 y por la flechita se va al más infinito. Entonces desde -3. No hay flechita, es el valor 6. Entonces va de -3 al valor 6. Sería la opción D. En esta otra sección dice, de acuerdo con los datos de la gráfica, el punto máximo de la función f corresponde a, y aquí el máximo es el valor aquí del valor y, que corresponde a 0. Los máximos se miden con respecto al eje y. ¿Okay? Dice, si f es una función y f de x definida por 5 menos x entre 3, podemos afirmar con certeza que f es esta función f. Si yo la veo en términos de una función lineal, aquí voy a tener menos 1/3 de x, separando esta fracción que tiene el x, y más 5/3, que es lo que no tiene el eje x, que no tiene la x. Ok, la función va a ser una función lineal, ella va a ser inyectiva. Entonces ya tengo dos posibilidades de respuesta. Pero la pendiente aquí, la pendiente m, es menos 1/3. Ella es menor que 0, es negativa. Entonces esa función es decreciente. Y la única que cumple con que sea inyectiva y decreciente sería la opción B. Aquí esta pregunta no logro determinar cuál es, pero en esta dice, de acuerdo con los datos de la gráfica, el punto mínimo corresponde a, esto está en este valor de acá, ese es -2, el valor de y, ese el más bajo de la gráfica. En esta otra dice, de acuerdo con los datos de la gráfica, un intervalo en el que la función f es positiva es, la parte positiva significa cuál está encima del eje x. Eso está ocurriendo desde este valor de -3 para x hasta el valor 3 para el eje x también. Entonces ese intervalo va de -3 a 3. En esta otra gráfica dice, de acuerdo con los datos de la figura, el intervalo en el que la función f es negativa es, eso ocurre cuando está debajo del eje x. Entonces eso está ocurriendo desde -2 y este valor numérico aquí está en el valor 0. Entonces va de -2 a 0. En la siguiente pregunta me dicen, de acuerdo con los datos de la figura, un punto en el que la función tiene un 0 es, el punto 0 es cuando toca el eje x. Entonces aquí hay dos valores. Está este valor 0 y este valor 2. Entonces busco, el 0 no está. ¿Cuál es el que está? El valor 2. Esa sería la respuesta. Dice este otro ejercicio, considere la siguiente gráfica de acuerdo con los datos de la gráfica de la función dada. Una preimagen de 2 corresponde a, entonces busco el valor 2 y en el eje y, porque me están preguntando la preimagen. La preimagen es una pregunta de un valor en el eje x. Entonces el que me dieron fue el valor y. Busco acá y es todo este intervalo de -2, de -4 hasta -2. Entonces busco
el menos 2 no puede ser porque es bolita abierta. Y el menos 4 es bolita rellena. Entonces ahí el único exacto es el valor menos 4.